Amigos, el versículo del día de hoy es en el libro de San Lucas, capítulo 12, versículo 19 al 21. En el libro de San Lucas, capítulo 12, versículo 19 al 21. La palabra de Dios nos enseña y nos dice: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? Meditación. Recuerda lo que Dios nos ha dado: perdón, conocimiento, esperanza, el Espíritu Santo, seguridad y una herencia incorruptible. Estos dones son inmediatamente accesibles. Invierte en el cielo, cuida de tus necesidades y de las de otros y las de otros. Vive en el reino de Dios. Esto te dará dividendos para siempre. Recuerda lo que Dios nos ha dado: perdón, conocimiento, esperanza, el Espíritu Santo, seguridad y una herencia incorruptible. Estos dones son inmediatamente accesibles. Invierte en el cielo, cuida de tus necesidades y las de otros. Vive en el reino de Dios. Esto te dará dividendos para siempre. Oración. Oh Señor, que todo lo que obtenga aquí en la tierra sea para honrar tu nombre y para que me acerque a los tesoros eternos que tú ofreces, que son más preciosos que cualquier cosa que mis manos puedan tocar. Oh Señor, que todo lo que obtenga aquí en la tierra sea para honrar tu nombre y para que me acerque a los tesoros eternos que tú ofreces, que son más preciosos que cualquier cosa que mis manos puedan tocar. Amén. La palabra de Dios nos enseña que el cuidado del alma es lo más valioso que el hombre puede tener. ¿Por qué? Porque el alma es el ser que va a durar para toda la eternidad, o en un lugar de condenación o en un lugar de salvación. La palabra nos enseña que aquel hombre había prosperado mucho, y si nos podemos ver, él había prosperado en todas las cosas materiales que podía tener. Y él dice: derribaré mi granero y lo haré aún mayor, dice la palabra. Entonces él le dice al alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. O sea, el alma se iba a alimentar de algo que no le iba a saciar. El alma se iba a alimentar de algo que en realidad no la iba a sustentar. El alma se iba a alimentar que no iba a darle placer o gozo en realidad eterno, porque las cosas materiales dan aparentemente una alegría y un gozo, el cual manifiesta el cuerpo y la recibe el alma, sí, pero no era la alegría o el gozo eterno que Dios promete para la vida de cada persona. Entonces, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? El alma de la persona se tiene que alimentar de la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo. El alma de la persona se tiene que alimentar de la palabra de Dios, que es el alimento. El alma se alimenta cuando la persona se propone hacer también un ayuno y oración para la vida de la persona, tener esa comunión con Dios para que Dios descienda en la vida de la persona.
yo tuve la experiencia de que en un mal espiritual trabajaba en mi cuerpo para que mi alma estuviera gimiendo y sufriendo. Y ese mal trabajaba con alegría, o esa persona en espíritu trabajaba con alegría en creer y tener placer en verme mal a mí. Entonces, pero yo, como ya yo vengo entendiendo, digo, yo me someto a Dios. Digo, Dios ve mi aflicción, ve mi situación, ve por lo que estoy pasando. Porque en realidad el hombre aquel se preocupó por hacer bastante riqueza y él las hizo. ¿Eso es malo? No. No es malo tener riqueza. Pero sí es malo de hacer de la riqueza su Dios, de hacer de la riqueza su todo. Porque date cuenta que le dice: alma, muchos bienes tiene guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. El alma se iba a alimentar de eso, que él iba a dejar material. No iba a gozar nada. Y todavía yo he visto en documentales, en videos, de que mucha gente que han conquistado mucha riqueza la saben enterrar con sus bienes. No sé si ellos creen que en el otro lado del mundo ellos van a vivir en ellos, pero lo que la palabra de Dios nos enseña es que lo que uno se deja edificar espiritualmente aquí en este plano material, de lo espiritual a lo material en la vida de cada persona, es lo que la persona va a manifestar en el lugar de la eternidad. Los que son de salvación en el reino de Dios, los que son de condenación en el lugar de tormento, lloro y crujir de dientes. Y esto no es para meterle miedo a nadie, ni terror. Sí tiene que haber una separación de lo que es bueno y de lo que es malo. La Biblia nos dice que el rico fue a un lugar de tormento porque él no puso a Dios en primer lugar. Él hacía fiesta, banquete y de todo. Y Lázaro, que era un hombre que estaba lleno de llaga y mendigo, él se aferraba a Dios, creía en Dios. Y aunque él debió de hacer más, pero él postrado en sus debilidades, él ponía a Dios en primer lugar en su vida. El rico no, porque el rico estaba confiado en lo que tenía, porque darte cuenta de lo que dice este hombre que también hizo bastante riqueza: alma, muchos bienes tienes para muchos años, regocíjate, bebe y come. Y Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, lo que has provisto para quién será. Date cuenta que la muerte llegó para dos, para el rico y para Lázaro. Lázaro se fue para el seno de Abraham y el rico se fue para un lugar de tormento. E incluso Dios dice que cuando estaban allá, él había gozado. En pocas palabras, lo que voy a decir, que el rico había gozado lo que él quería gozar. Ahora Lázaro había sufrido y hoy Lázaro goza de una alegría y de un gozo eterno y de una paz y una tranquilidad. ¿Por qué? Porque Lázaro se preocupó en poner a Dios en primer lugar. Lázaro se preocupó de creer en la palabra de Dios. Lázaro se preocupó en saber que aunque estaba enfermo y estaba pasando por muchas situaciones, creía en la obra del Espíritu Santo de Dios en su vida. Él creía en la obra de Dios, del Espíritu Santo en su vida. Entonces, ¿qué sucede? Que el rico, la confianza, eso es lo que mata la fe de la persona, porque según el rico también era judío. Date cuenta que de allá del lugar de condenación, que es el infierno, le dice: Padre Abraham, dile a Lázaro que moje sus dedos para que moje sus labios. Y Abraham le dice: no, señor, ya usted gozó, ya usted tuvo. Ahora le toca a Lázaro vivir acá en alegría, en gozo, porque usted tenía. Incluso Lázaro sabía estar por ahí cerca y usted no le daba, usted no lo ayudaba. Usted no iba donde Lázaro a decirle: Lázaro, ¿qué tú necesitas? ¿Por qué está ahí? Si él tenía bastante riqueza.
regálele una cama, regálele un lugar donde él está. Date cuenta que Rico hacía fiesta, banquete casi todos los días. Hombre, mándele un plato de comida todos los días a Lázaro. No, nada de eso. Eso hubiese contado de testimonio, ¿me entiendes? A menos. Y eso de Rico no lo hizo. Entonces, ¿qué sucede? Que yo tuve una abuela de parte de papá y ella decía que nadie sabía para quién trabaja, pero la palabra es como se dice y como se expresa y así se toma. Entonces, pero ella lo decía en forma de ofensiva. Y claro, porque allá mismo se vivía mucha guerra y muchos conflictos, malo entendimiento, malo. Y claro, yo me crié ahí en ese ambiente porque yo no sabía y ahí fue donde yo me crié. Entonces, ¿qué sucede? Que esa mujer también alcanzó muchos bienes materiales. Yo oré por ella, sí oré ante Dios, yo oré por ella, oré por sus hijas, oré por mi papá, oré por los hijos de las hijas de ella, he orado por ellos, pero yo doy este testimonio para que sepan de dónde he estado yo y por qué he estado en estas situaciones. Porque lo que yo sabía que ellas sabían hacer, yo no lo sabía. Entonces, pero de todos modos, ella conquistó muchos bienes, en los cuales esos bienes, ella podía haber ido a un buen centro comercial, a un buen restaurante, comprarse las buenas ropas, salir a otro país, disfrutar, porque ella tenía bastante inmuebles, casas, apartamentos, ella tenía con qué y ella no lo hizo. Entonces, mi papá dijo que eso a él no le interesaba. ¿Por qué? Porque ellos peleaban mucho y discutían mucho, pero a raíz de esas situaciones estaban también las hermanas de él, porque ellas querían ocupar el puesto de él. Mi papá era el hijo mayor. Entonces ellas buscaban siempre la manera de tratar de sacarlo volando de su casa, de la casa de la mamá, que era de las hijas, que son 3 hijas. Y con mi papá también eran 3 varones. Hablando específicamente, ellos saben lo que me han hecho, pero yo le he puesto en las manos de Dios. Yo le he puesto en las manos de Dios, sino para que quede testimonio lo que yo estaba diciendo. ¿Por qué? Porque en estos tiempos yo he tenido mala fama, yo he tenido una mala reputación, y esa mala fama y esa mala reputación no se construyó sola, porque ellas sabían lo que ellas querían, lo que la mamá y papá, tanto material y espiritual, ella tenían, lo cual eso en verdad, eso le pertenecían era a ellos, pero ellas querían ser las primeras, lo cual ellos lograron detener lo que ella tenía. Entonces, ¿qué sucede? Que mi papá decía, estando aquí en este país, Colombia, en Bogotá, yo no voy a ir, dijo mi papá, allá para no hacerle daño, porque ya ella le habían dado muchos problemas y menos por cosas materiales no se iba a estar poniendo a pelear por eso, que a la final el que se muere nada de eso se lleva, sino según las obras que en realidad hayan hecho. Ahora, si las obras son de Dios, testimonio de Dios encontrará a la persona. Pero si las obras son de las cosas del mundo, las personas encontrarán sus testimonios de las cosas del mundo. Pero hay un lugar de condenación donde hay personas buenas, que las personas creyeron, así como este hombre y el joven rico creyeron en su riqueza, creían era en su riqueza, mas no creían en la presencia de Dios, mas no creían en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que esta mujer también hizo muchos bienes materiales. La necesidad del hombre y mujer, es alimentar su alma de lo correcto. Y lo correcto es la palabra de Dios, es la presencia de Dios en la vida de la persona. Yo lo digo porque yo también me llegué a alimentar de cosas incorrectas, porque yo no sabía. Yo no sabía hasta que comencé a buscar de Dios, y
la palabra de Dios comenzó a llegar a mí y yo entendí que lo primordial en mi vida era salvar mi alma de un lugar de condenación, de sufrimiento, el cual mi cuerpo y mi alma ya estaban encerrados en otro cuerpo, la cual ya habían puesto una traba para que en estos tiempos, o sea, el enemigo espiritual, el mal espiritual, o esas personas espirituales que trabaron mi vida para que yo viviera así, andar así, ya habían trabajado en el pasado. O sea, para que en este presente ya yo estuviera así. O sea, que ellos han vivido trabajando para que en un futuro también viva mal. Entonces, claro que mi visión tiene que estar en la palabra de Dios, en la fe, en la palabra de Dios, que esta forma de vivir tiene que cambiar. Claro que sí. Y que no es malo la persona hacerse rica y tener muchos bienes. Lo malo es tener la mirada puesta en lo material como su Dios y como su todo, no sabiendo que el día que se parte aquí nada se lleva. Aquella abuela mía nada se llevó. Nada se llevó. Nada se llevó. Mi papá nada de lo que tenía tampoco se llevó. Mi abuelo de lo que tenía nada se llevó. Y ustedes pueden creer que ella lo que han seguido dando problemas y ellas no entendieron, no han entendido que tienen que buscar de Dios para que Dios obre en su vida, para que Dios obre en sus almas y para que no le den problemas a los hijos de ella, porque los problemas se los dan, son ellas, a los hijos de ella, y en general involucrando a todos que ellas pueden involucrar, como a mí me han involucrado en muchos problemas. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que como mi papá, ellas mismas lo hacían ver sin servir. Ellas mismas lo hacían ser sin servir, pero él sí sabía lo que ellas sabían hacer. Y él sí sabía lo que ellas querían. Entonces, ¿qué sucede? Que eso en estos tiempos que yo veía esas discusiones y esas peleas, yo no entendía lo que pasaba, pero ellas sí sabían lo que ellas querían. Hoy yo vi fruto de esas situaciones y de esas palabras que ella lanzaba, que íbamos a pagar consecuencias de esas situaciones, pero claro, que no se servía, o sea, que éramos sin servir, pero yo no sabía que ellas podían estar en mi cuerpo espiritualmente, no solamente ellas, o sea, que la palabra de Dios lo que enseña es que también sabe una legión dentro de un cuerpo de una persona. Eso es verdad. Pero el tema principal es que el alma se tiene que alimentar de lo correcto, que es la palabra de Dios, que es de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que en este proceso de vida que se lleva hasta el día final, la persona alcance la promesa de Dios en su vida. Y por eso se les dice a todo aquel que lee y escucha este pequeño video o esta pequeña vía positiva, que la persona entienda que su alma también tiene una necesidad y la experiencia que hayan tenido en su vida espiritual son las que enseñan a la persona a buscar de Dios. Aquel hombre nunca mencionó a Dios en nada de que alma, yo voy a hacer este lugar grande y precioso para que Dios habite aquí y tú te alimentes de su presencia y de su palabra para que tengas eternidad, gozo, alegría. Él pensaba que el gozo y la alegría se le iban a dar las cosas que materiales, todas las cosas, porque él tenía conocimiento que tenía que morir, así como yo sé que algún día tengo que morir. A mí me están trabajando con brujería, a mí habían puesto un espíritu para darme problemas, incluso para hacerme muchas trampas. O sea, la que había puesto involucró a muchos para que me hicieran trampa a mí, para darme problemas, pero yo no miré a ellos. Yo he mirado de buscar de Dios. ¿Por qué? Porque se creyó que las cosas nunca se iban a saber, pero las cosas siempre que se saben. Entonces, ¿cuál es la necesidad mía? La necesidad mía era buscar de Dios para librarme de los lazos del diablo y del cazador que quería cazarme para darme ¿qué? Problemas. Y hoy, aunque yo busco de Dios, sé que he tenido mal testimonio, sé que he tenido mala reputación y he luchado contra
ese huésped espiritual que me hace de todo para quedar mal en la obra de Dios, que me hace para quedar mal, para no buscar de Dios, para hacer creer que quiero ser algún cristiano mediocre o una persona sin servir como querían o han hecho creer hacer la familia mía de parte de papá. Pero yo no ando buscando ya esos grandes millones y esas grandes cosas, porque yo sé que hay una necesidad de cambio de vida y de vida económica, pero yo entendí que mi alma era lo más precioso y lo más valioso para yo salvar, porque si yo no salvo mi alma de un lugar de condenación y de estando en malas manos, yo puedo partir también aquí. Y si yo puedo partir, yo sé que me iría a un lugar de sufrimiento. Entonces yo he decidido mejor seguir a Dios, buscar del Señor Jesucristo, creer en la palabra de Dios y creer en la obra del Espíritu Santo. Hay mucho relato. Y el joven rico quería la salvación. Y el Señor Jesús, para resumir, el Señor Jesús le dijo que si tú quieres heredar la vida eterna, tú tienes que guardar los mandamientos y todo. Y él le dijo al Señor Jesús que él lo había guardado todo. Y el Señor Jesús dijo, entonces vende todo lo que tiene y darlo a los pobres. Y ven y sígueme. Él se entristeció mucho porque tenía muchas posesiones. Era como el otro rico, el rico y Lázaro, que el rico se fue a un lugar de tormento porque él hacía de su riqueza y su fiesta y sus banquetes su Dios. El otro rico del granero, el que da la historia, el Señor Jesús, ese tampoco tenía a Dios en primer lugar, ni creía en la palabra de Dios, porque date cuenta, pero él sí sabía que tenía que morir algún día, y él sabía que su alma tenía que alimentarse de algo, mas no decía que su alma tenía que alimentarse ¿de quién? De Dios, de la presencia de Dios y de la palabra de Dios. Y como yo comenté hace un rato, ya yo tenía un mal espiritual que estaba ahí escondido ahí. Esos males espirituales, cuando ellos esconden a uno en cuerpo y en otros cuerpos y en otras situaciones, es para manifestarse regularmente cuando la persona muere, para que digan, no, que la persona en sufrimiento, en lloro, crujir de dientes, y esas son las obras del diablo. Y eso, en mi caso, eran personas mortales que saben de vida espiritual, que saben hacer que esas situaciones se manifiesten en la vida de otras personas. Mi vida espiritual ha sido tornada y forjada fue en la casa de mi abuela de parte de papá. Desde allá ha sido todo, y toda esta historia que yo he pasado y he vivido viene de allá. Por eso yo tengo mucho que contar. Tengo mucho que contar y tengo mucho que decir. ¿Por qué? Porque ya yo entendí que Dios le dice al hombre, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y yo, claro, él trabajaba, lo cual otro iba a gozar y otro iba a disfrutar. No era malo que él gozara y él disfrutara de lo que él tenía, no. Pero el alma no va a disfrutar ni no va a gozar de las cosas materiales que después de que la persona muere, va a dejar la persona, lo que deja la persona materialmente, el alma no la va a gozar nada de eso. Entonces Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, lo que has provisto, ¿de quién será? Dios le dice, bueno, si tú prefieres coger lo material, te vas para un lugar de sufrimiento, pero si tú prefieres coger lo espiritual de obra de Dios, te vas para un lugar de salvación, de gozo y de alegría y de luz, porque eso es lo que es Señor Jesús, luz. Y la mayoría, créanme, independientemente, la mayoría rechazan a Dios, la mayoría rechazan la obra de Dios, la mayoría rechazan. ¿Por qué? Porque esto exige disciplina, esto exige entrega, esto exige que la persona crea fielmente en la palabra
para que esta palabra venga haciendo su obra en la vida de cada persona. Y el mundo ofrece mucho. Entonces, en estos tiempos, el mundo, ¿qué está ofreciendo? Ofrece muchas libertades para la persona conquistar situaciones, tener mucha riqueza, pero no salvar su alma. Por eso yo sí aconsejo que, aunque esté pasando yo por lucha, dificultades, hambre, desnudez, que en realidad se busque de Dios, porque hoy se está aquí y mañana no se sabe. ¿Me entiendes? Yo nací pobre, no nací rico, pero en lo contrario de aquel hombre, yo sé que aquel hombre trabajó para que su granero tuviera lo que tuviera. Pero yo hoy sí discernido que cuando uno trata de trabajar, de resolver, buscar por aquí, buscar por allá, hay trabas para que la persona nunca avance. Pero date cuenta, en aquel hombre él alcanzó todo lo que quería, pero él no puso su vida en la mano de Dios para salvar su alma. Mas Lázaro no tenía nada, pero salvó su alma. Y el rico que hacía banquete constantemente fue para un lugar de condenación. Y aquel muchacho rico que le dijo al Señor Jesús cómo haría para heredar la vida eterna, también se fue para un lugar de condenación, porque él no quiso dejar lo que él tenía, porque sus miradas estaban puestas en lo material que ellos tenían, mas no en Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que tarde o temprano uno va a partir de este mundo, y de este mundo nada uno se va a llevar, nada uno se lleva, pero de lo material, pero de lo que las personas hayan hecho obra en sus manos para Dios o para las obras del mundo, de eso tendrán testimonio. ¿Por qué? Porque Dios lo enseña así, Dios lo da así, y lo material es un reflejo de lo espiritual. Todo material lo que hay es un reflejo espiritual. Un ejemplo, yo he estado luchando, yo no he estado quieto, yo he estado luchando para cambiar mi forma de vivir, mi forma de estar, incluso con lo que yo estaba luchando para que mi vida sentimental también se diera. Y ha sido una lucha. Yo, entonces, Dios, yo pongo mi vida sentimental en tus manos, en las manos de Dios. La pongo yo, porque ya yo entendí que por mucho que yo quiera hacer o deshacer, no voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque hay cosas que son enviadas por el diablo y las que vienen de Dios son de Dios. Entonces, yo he entendido que mi alma tiene una necesidad, y una necesidad de buscar de Dios. Mi alma tiene una necesidad, y una necesidad de alimentarse de la presencia y de la palabra de Dios, porque el mal que estaba yo luchando, el mal con el que estaba luchando para librarme de ese mal, siempre ha querido poner mi alma a sufrir, a gemir. Y digo, ahí en mi cuerpo usted no queda. Aunque yo muera, pero en mi cuerpo no las acepto, ni las quiero en mi cuerpo, ni que me tengan en su cuerpo. Porque ya yo vi cuál es el trabajo que saben hacer en la vida de las personas, pero trabajan para sufrimiento y un dolor y una condenación. Y son personas que andan en espíritu, mas no buscan de Dios, mas no han hecho la obra de Dios. Entonces, ¿por qué? Yo entendí que el diablo no trabaja solo. Entonces, regularmente yo ando solo por aquí y por allá. Yo no ando dándole problema a ninguno, sino que ando dando mi testimonio de dónde vienen tantos problemas y tantas situaciones. Un ejemplo, la persona viene aquí y mira, la persona dirá, caramba, párate, barre, coge, barre, sacude, sal, trabaja y compra aquí, compra allá. Yo, claro, todo eso se está haciendo, pero yo estoy luchando más con lo que ha estado dentro de mí, porque en realidad la Biblia enseña que también hay un yugo que le saben poner a la persona, casi como el buey, para tener a la persona atada, amarrada, y la persona, por mucho que quiera hacer, no hace. La persona quiere avanzar, no avanza. La persona quiere tener aquello, lo otro, no puede. Entonces digo, Dios, yo voy a poner mi vida en las manos de Dios. ¿Y dónde te pusieron esas trabas? De allá mismo, donde tuve esa crianza, de ahí, de la casa de la abuela mía, de parte de papá. Y es verdad, eso es verdad. Porque imagínate, y esto me ha venido de parte de ellos.
ahora qué tal, si hubiese sido otro. Y ya yo me di cuenta que es lo que ellas querían. Los hijos de las hijas de mi abuela de parte de papá, porque mi papá era el hijo mayor. Y después de ahí venían los otros. Mas él no estaba interesado en nada de eso que ella tenía. Y date cuenta, nada de eso ella se llevó. Y si hubiese sido otra persona de pronto más joven, hubiese hasta disfrutado todo eso y tampoco disfrutó. Entonces yo no he estado peleando por eso como ellas quisieron hacer creer, y tampoco nunca me avisaron cuando ellos iban a partir su herencia, porque cuando murieron mi abuela y mi abuelo, y mi papá murió primero, ellos cogieron y partieron su herencia escondido y dijeron que no iban a dar nada. Y yo, bueno, ellos no iban a dar nada, está bien, porque eso es de ellos, pero ellos no podían de seguir estar fregando y dando problemas en la vida de los hijos del hermano de ellos, que era mi papá, el hijo mayor. Entonces yo creo que mi vida sí debería ser diferente, o la del hermano mío debería ser diferente. ¿Por qué? Para que nosotros hubiésemos sido una luz diferente al reflejo que ellas quisieron reflejar, por ella querer tener lo que la mamá de ella tenía, porque ella, el reflejo de ella ha querido hacernos ver delante de la gente, no, que ustedes no sirven, que no se servía. Y yo, claro, yo hasta un momento yo dije, pero porque yo no entendía qué era lo que estaba en mi cuerpo. Y la que trabajaba dentro de mi cuerpo espiritualmente sí sabía lo material que ella quería, y lo espiritual también. Entonces yo dije, no, yo voy a buscar de Dios. Yo incluso le hice saber a ellos, yo en su cuerpo, ustedes de allá, de las hijas y de los hijos de mi abuela de parte de papá, yo en el cuerpo de ellos no me he metido, ni en el cuerpo de ella no he estado, ni me he metido, ni la he metido yo en el cuerpo mío. En cambio, al revés sí ha sido, o sea, el mío, de que está relatando esto. Ellas sí me han tenido en su cuerpo, sí me han metido en su cuerpo, y sí han estado en mi cuerpo espiritualmente. O sea, que la forma de vivir de esta manera no era para que se estuviera ahora viviendo así, era para que se viviera de otra manera. Entonces, un ejemplo, date cuenta que ellas sí sabían de vida espiritual, que a mí me llevan donde la bruja, y la bruja ¿con qué trabaja? Con espíritu. O sea, y ella tenía conocimiento de vida espiritual, y si yo le cuento algo, ustedes de pronto no van a creer. La bruja espiritualmente la tenían, era ella. O sea, ella era la que le daban las condiciones a la bruja para todas esas situaciones ante Dios mismo. Entonces, ¿qué dice? Que ellas supieron trabajar en la vida, en mi vida, porque yo no sabía y no conocía a Dios, y ciertamente yo no estaba en la presencia de Dios. Hoy yo que entiendo, yo cuento esto, ¿por qué? Porque sí, en realidad tengo hermanos, tengo hijos, y han pasado más cosas que ellas trataron que me hicieran, o para que yo hiciera, para que me vinieran consecuencias. Porque, ¿para qué? Para que ellos en realidad velen. El día que toca, toca. O sea, el día que la muerte viene, viene. Pero es necesario que la presencia de Dios sí haga morada en la vida de uno. ¿Por qué? Porque si ha habido alguien trabajando, pero para que uno sufra, para que uno siempre esté mal, para que uno esté llevado. Y esa no es la voluntad de Dios. Y esa no era la voluntad de mi papá tampoco. Entonces yo sí he entendido qué es lo que el diablo ha querido hacer en mi vida, en la cual yo las he rechazado y la he botado y la he echado. Yo sé que esto va a sonar un poco, porque cuando algún cristiano escuche, él no sabe que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ni carne ni sangre, sino contra potestades y huestes espirituales de maldad. Es que ahí donde comienza un tema, que ahí donde se le pone a Dios en mano, para que Dios vea lo que esas personas espiritualmente saben hacer cuando tienen a uno dentro de su cuerpo y están en el cuerpo de uno. Entonces
Imagínate, esto lo están haciendo personas que me conocieron desde niño, que me tuvieron, que me cargaron, que me criaron, que me tuvieron. Y no comieron de coba y no comieron de papa y de cuento para dañarme la vida a mí y a otro hermano mío. Incluso que ese murió también. Y ajá, porque lo que yo estoy relatando son mis hechos vividos. Entonces, y lo que yo he venido entendiendo en la palabra, por eso yo lo comparto. Por eso lo que la palabra enseña es que el alma de la persona tiene que alimentarse. Y yo por consejo, aparte que tienen que alimentar el alma por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu de Dios en su vida, y eso es buscando de Dios, yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, orando, haciendo propósitos de fe, ayudando al prójimo. Aparte de eso, cuando ya uno conoce de Dios, uno no acepta que cualquier espíritu venga a estar en la vida de uno. Ellos no piden permiso, porque ella no pide permiso, nunca piden permiso para entrar en el cuerpo de la persona para darle problemas. Eso es lo que hace el diablo. Entonces es una necesidad. Acuérdense que hay que buscar a Dios, en Él hay salvación y vida eterna. Jesucristo es el Señor.